Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial una vez más por permitirnos esta mañana y en este día compartir esta palabra, esta escritura, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que sé que va a ser de mucha enseñanza y edificación para tu vida. Y ante todo que sea una vez más el Espíritu Santo tomando control de mis labios, que sea el Espíritu Santo guiándome con esta palabra, no nada más para que la escuches, sino también para que la pongas en práctica. Así que necesito que abras tu corazón allí, en este momento, te sientes, te acomodes a escuchar lo que el Señor te quiere enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vengo con el tema que dice lo siguiente: promesas que pesaron grandes sacrificios. Promesas que pesaron grandes sacrificios. Dos personas específicamente que tengo aquí en la palabra que el Señor me dio como ejemplo. Dos personas que literalmente por la opresión, por la presión, por lo que querían, por lo que anhelaban, le prometieron algo al Señor. Cuando le prometen algo al Señor, le tienen que cumplir a lo que realmente tuvieron que por un momento hablarle y prometerle al Señor. Y de eso quiero hablar porque una de las cosas que me llama la atención de estas dos personas en la Biblia es que ellos, a pesar de lo difícil que tenían que cumplirle a Dios, ellos le cumplen. Y hoy yo quiero hablar con alguien que definitivamente entienda lo que es cumplirle a Dios cuando le promete algo. La importancia de nosotros ser lo suficiente responsable cada vez que nos levantamos a prometerle algo al Señor, también tenemos que cumplirle. Es importante que nosotros veamos el día de hoy lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5. Porque muchas veces las temporadas difíciles, las presiones, la necesidad, lo que estemos anhelando, lo que estemos queriendo, lo que estamos pasando, nos lleva a la presencia de Dios en ese momento y empezamos a prometerle cosas a Dios que muchas veces nosotros mismos ni la creemos y no la vamos a cumplir. Nosotros mismos hacemos votos, hacemos como que dice promesas al Señor que nosotros mismos sabemos que no la vamos a cumplir. Pero es importante que nosotros prestemos atención lo que dice Eclesiastés, porque muchas veces somos muy rápidos para prometerles a Dios, muchas veces somos muy rápidos para agarrar que nuestros labios nos hagan pecar. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5. La insensatez de hacer votos a la ligera. O sea, hay personas que literalmente se levantan a hacer votos o a decirle palabras a Dios que no le van a cumplir y son palabras ligeras. Y piensan que por no cumplirle nada va a suceder. Piensan porque no le cumplieron a Dios ese pacto o ¿cómo decir la palabra? O esa promesa en ese momento, no pasa nada, no pecamos, no tenemos consecuencias. Y dice la palabra que el mismo Salomón escribió de parte de Dios, por supuesto. Necesitamos comprender lo que dice esta escritura, porque parece que muchas veces a nosotros se nos olvida esta escritura. A veces le prometemos a Dios: Señor, yo te prometo que si tú me das ese empleo, Señor, yo te prometo que si tú me das ese hombre, Señor, yo te prometo que si tú me das esa esposa, Señor, yo te prometo que si tú me das esa casa, Señor, yo te prometo que si tú me das ese dinero, que yo voy a cumplir con el diezmo, que yo voy a cumplir con la ofrenda, que yo voy a cumplir, Señor, contigo todos los días, de comprometerme en esto en la iglesia. Yo me comprometo y yo me comprometo. Entonces, es importante que aprendamos nosotros a no prometerle al Señor cosas que literalmente sabemos que no vamos a cumplir y somos bienaventurados cuando literalmente hacemos ese compromiso con Dios y le cumplimos. De eso quiero hablar más adelante. Entonces dice la insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír y para ofrecer que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no sabes que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón que se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en los cielos y tú estás en la tierra.
Por tanto, sean pocas tus palabras. Una de las cosas que nos enseña Salomón aquí a través de la palabra es que nos hace entender que no nos apresuremos de ir a la presencia de Dios, que no nos apresuremos de ir a la casa de Dios, que no nos apresuremos de ir a las cosas a las cosas y a ir a la casa de Dios apresuradamente a hablar, que seamos pronto en escuchar, en meditar, en disfrutar su presencia en lugar de ir corriendo y hablarle. Hay personas que van a la presencia de Dios, Señor, Señor y Padre, y yo te prometo, y yo esto, y no dejan un momento disfrutarse la alabanza, disfrutarse la presencia, dejar que la presencia empiece a llorar en él, que la presencia le toque, que la presencia lo invada, sino que empieza, empiezan a hablar y hablar y hablar y termina literalmente en ese momento no cumpliéndole al Señor con lo que le están prometiendo. Dice, no te dé prisa con tu boca ni tu corazón en apresurarse a proferir palabras delante de Dios. Y después dice, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Recordemos que muchas veces nosotros le prometemos cosas a Dios y literalmente se nos olvida que nosotros estamos aquí en la tierra y el Señor está en su trono, todo lo tiene. Es importante que nosotros sabemos que cuando hagamos un compromiso con Dios, Él anhela que nosotros seamos lo suficiente responsables y de ver eso, que así como Él nos cumple, que te da el trabajo, que te da la casa, que te da el esposo, que te da las cosas, que literalmente tú le ofreciste para a cambio de algo, Él también necesita que ahora le cumpla. Muchas veces nosotros vemos el cumplimiento de tantas lágrimas, de tantas cosas que nosotros le hemos pedido al Señor en oración. Hemos visto que el Señor nos levanta, nos sana. Hay personas que cuando están enfermos, tirados en una cama, hacen un pacto con Dios. Cuando se levantan, en lugar de hacer y cumplir lo que le dijeron a Dios, se van, se descarrían, no le sirven a Dios, no le cumplen, agarran las drogas agarran otra vez el alcohol, la mala junta, porque no se les olvidó y pensaron que ese compromiso era con el vecino, con el tío, con la tía, con cualquier persona, y se nos olvida que estamos hablando con el mismísimo Dios y que así como Él te levantó de la cama, que así como Él te proveyó, así como Él te ayudó, Él ahora está esperando que tú cumplas con lo que tú dijiste, porque fue un compromiso. Él no te dijo que abrieras la boca, Él no te dijo que hicieras ese compromiso. Él no te dijo a ti en ese momento que hicieras ese pacto. Dios nunca nos va a nosotros obligar. De hecho, cuando nosotros vemos en la vida de Abraham, no fue Abraham que le dijo a Dios que iba a ponerle a su hijo como sacrificio. Fue el mismo Dios que se lo pidió en ese momento para ver si va a cumplir. Es muy diferente que Dios nos pida algo. Es muy diferente que Dios nos insinúe a hacer algo para probarnos, para ver cómo actuamos, para ver si realmente somos fieles, para ver si realmente somos obedientes a su palabra, somos obedientes a Él. O cuando realmente el mismo Dios no te está pidiendo nada, está tranquilo y tú vienes y le dices, Señor, yo te voy a ofrecer esto. Yo te voy a ofrecer, mi hija, mi hijo están en esa cama, Señor, yo te prometo que si tú la levantas, ella te va a servir porque yo la voy a llevar todos los días a la iglesia. Y cuando el niño, la niña, la muchacha, el muchacho se levanta de la cama, termina ni siquiera leyéndole la Biblia, buscándole la palabra de Dios para enseñarle. Porque se nos olvida, somos muy rápidos de hablar y de prometer, pero somos muy lentos para cumplir. Dice el verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Dice, cuando a Dios haces promesa, no te tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Mira lo que dice la palabra. Cuando a Dios le haces promesa, no te tardes. O sea, es como cuando yo te digo, mira, espérame aquí, aguántame aquí, ya yo vengo, yo te prometo que no te voy a hacer esperar más de una hora, espérame aquí, tengo un compromiso de ir contigo, una responsabilidad, pero espérame. Y resulta que pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas y tú dices, bueno, y esta persona no vino, me dejó mal, mira, de paso me atrasó todo esto, lo otro, porque fue una persona que literalmente ni le importó tu tiempo, ni le importó
importó lo que te digo, ni le importó las palabras que él estaba diciendo, porque no tienen peso sus palabras. Cuando tú y yo nos levantamos a hacer promesa con Dios, una de las cosas que yo quiero hacerte entender y enseñarte es que el diablo va a ver si tú cumples lo que tú le dijiste a Dios. Y si tú no le cumples, el enemigo lo que va a hacer en ese momento es gozarse, porque va a ver que tu palabra, lo que está saliendo de tu boca, no tiene peso. No tiene peso y que no vales en ese momento de decirle nada y prometerle nada a Dios, porque sabe que no lo vas a cumplir. El enemigo, por ejemplo, él ve que tú estás en un ayuno y tú dices, Señor, yo voy a hacer un ayuno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y de repente él dice, bueno, ella va a ayunar. Déjame ponerle tentaciones de la comida. Déjame ponerle tentaciones de la comida. Y te pones las tentaciones y terminas tú comiéndote la comida, terminas tú haciendo lo que te da la gana en ese momento. Y entonces el Señor esperando para recibir tu ayuno con una satisfacción, y el enemigo se ríe porque dice, ¿sabes qué? Lo que ella le prometió o él le prometió al Señor, Dios no se lo cumplió. ¿Pero por qué? Porque no tiene peso. Su palabra no tiene peso. Y como su palabra no tiene peso, yo sé cómo ponerles las tentaciones y cómo hacerlas caer. Entonces es importante que entendamos lo que dice la palabra. Dios, cuando haces a Dios promesa, no te tardes en cumplirla, o sea, no te tardes. Es importante que cuando nosotros hagamos un compromiso con Dios, el Señor me cumplió, el Señor me dijo, pues yo voy a hacer lo que también prometí, cumplirle el tiempo con lo que realmente tú misma fuiste a hablarle al Señor. ¿Por qué? Dice el verso 5, mejor es que no prometas mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. O sea, el Señor no nos está obligando a nosotros a hacer compromiso, o no nos está obligando a hacer, como quien dice, una promesa, porque somos nosotros los que nos apresuramos a hablar, somos nosotros los que nos apresuramos a ofrecerle. Eso es como cuando una persona va para tu casa y te dice, esto es tuyo, esto es para ti, esto, y después como que no te lo quiere entregar, no te lo quiere dar, no te lo quiere dar y sabe, y hace miles de cosas para no entregarte. Y tú dices, mira, ajá, ya me voy, me voy a llevar lo que tú me dijiste, ¿viste? Así, y empieza a darte vuelta y date vuelta. Entonces, ahí es cuando dice, o sea, me lo ofreciste porque quisiste, porque yo no te lo estaba pidiendo. Bueno, así es con Dios. O sea, Dios dice, yo no te estaba pidiendo lo que tú me ofreciste, yo no te estaba pidiendo esa promesa, pero ya que lo hiciste tienes que cumplirme, porque no estabas hablando con cualquier persona, estabas hablando con el Dios Todopoderoso, que no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Entonces, si Él no miente y Él no se arrepiente con las cosas que te ha dado y que tiene para ti, ¿por qué nosotros nos arrepentimos? ¿Por qué nosotros literalmente no le cumplimos cuando le prometemos? Entonces dice la palabra aquí, no dejes que tu boca te haga pecar. Es decir, que yo caigo en pecado cuando yo no le cumplo a Dios. Es decir, que yo misma me condeno cuando yo me apresuro a prometerle algo a Dios que no le voy a cumplir. Dice la palabra, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Dios se molesta con alguien que no le cumple. Dios se molesta con alguien que es irresponsable. Dios se molesta con alguien que literalmente no le da lo que le prometió. Dios se molesta con alguien que no quiere cumplir la promesa que ella misma o él mismo abrió su boca para decirle. Claro que sí. Y que destruya la obra de tus manos. O sea, Dios se puede irar y podemos tener consecuencia de eso que literalmente estamos prometiéndole, porque tenemos conocimiento en ese momento que estamos llegando de acuerdo con alguien, y cuando ese alguien nos está escuchando y nos cumple a nosotros, nosotros tenemos que cumplirle a él. Yo quiero hacerte un testimonio rápido, corto y preciso, porque aquí de que tenemos que hablar siempre de Dios, pero el Señor siempre me ayuda a transmitir siempre un testimonio para poder las personas sean bendecidas y entiendan muchas cosas. Hace como, vamos a decirlo así, como 8 años atrás, yo no era cristiana. 9 años atrás yo emigré por primera vez para Colombia, y cuando yo estaba en Colombia, yo recuerdo que a mí me fue muy, muy, muy pésimo mal. Y yo recuerdo que yo todas las noches, no siendo cristiana,
yo oraba y hablaba con Dios sin tener conocimiento de lo que era la oración ni nada. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en Colombia pasando por necesidad, no tenía casa donde vivir, no tenía comida, no tenía un trabajo, no tenía nada, familia, nadie. Las personas que literalmente me llevaron para allá no fue lo que yo pensé, fueron muchas cosas que yo pasé. Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba en un cuarto y yo estaba orando y le dije al Señor que si Él me daba un empleo, yo cuando regresara a Venezuela yo le iba a dar un diezmo. Yo recuerdo eso muy clarito. Y yo le dije, si tú me das ese empleo y tú me ayudas a conseguir un empleo, yo te voy a dar un diezmo a la iglesia de mi mamá. Pues el Señor me cumplió a mí la promesa y en ese momento, en aquel tiempo de crisis, me dio el empleo, me ayudó para caer en gracia y vivir en una casa, personas maravillosas que puso en mi camino, que me ayudaban a tener un techo, pero también me alimentaba, gente que no me conocía. Yo pasé mucha necesidad en Colombia, pero el Señor también me ayudó y me respondía a mis oraciones. Y eso fue muy importante porque ahí aprendí que Dios sí escucha, porque no era cristiana. Y entonces, no me doy cuenta aquí que el Señor no se tardó en cumplir lo que yo necesitaba. El Señor no se tardó en ese momento de cumplir lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba necesitando, lo que yo estaba viviendo. Él estaba viendo en ese momento lo que yo estaba pasando. Y fui yo la que me apresuré en ese momento a hablar para que mis labios me hicieran pecar. Fui yo la que literalmente en ese momento, la que me apresuré a prometerle algo, porque él no me estaba pidiendo a mí, como quien dice, una promesa para poder ayudarme en el empleo, en la casa, donde vivir y todo lo que estaba pasando. Dios muchas veces no necesita que nosotros le prometamos algo para él ayudarnos, porque él es nuestro Padre y nadie te va a entender y a comprender como él. Y él siempre se va a padecer de nosotros, se va a compadecer de nosotros, de nuestra necesidad y de nuestras cosas. Pero yo fui la que me apresuré por la presión, por la temporada, por el momento, por lo que necesitaba. Y si hay algo que yo quiero que nosotros entendamos, que el enemigo nos gana ventaja a nosotros de que nosotros hagamos, como quien dice, votos o promesas a Dios, es cuando vivimos tiempos difíciles, porque estamos viviendo tiempo de presión, tiempo de necesidad, tiempo de momentos difíciles, y en ese tiempo, y en ese momento es lo que la temporada es lo que nos hace decir, bueno, si yo hago esta promesa con Dios, yo voy a ver esto rápido. Si yo hago este compromiso con Dios, yo sé que de esta voy a salir. Es la presión de la temporada y del momento que nos hace hacer una promesa que literalmente nos puede llevar a pecar. Y eso te lo digo por experiencia propia. Más nunca me quedaron ganas de hacer una promesa sin yo cumplirle a Dios. Hago mis promesas, pero le cumplo. Me gusta hacer promesa con Dios. Si soy de las que me encanta decirle a Dios, voy a llegar a un acuerdo contigo, porque eso me hace más responsable de que tengo un compromiso con mi Dios y decir, ¿sabes qué? Necesito cumplirte porque yo te di una palabra y yo sé que hay una palabra que debo de cumplirte. Por ejemplo, si yo sé que algo me está costando y yo le digo al Espíritu Santo, convénceme para que me ayudes a cumplirte esto. Esa es otra cosa que quiero enseñarte. El Señor siempre nos puede convencer y ayudarnos para que nosotros podamos cumplirle en algo que nos cueste y algo que literalmente tenemos que obedecer. Esa es otra forma. Como por ejemplo vemos a Abraham cumpliéndole a Dios en ese momento lo que Dios le estaba pidiendo, que era su hijo. Era su hijo, era el sacrificio que tenía que llevar, no era fácil. Se lo tenía que entregar a Dios, pero también aparentemente Dios le dice, mata al niño. Pero vemos aquí que él se convence de obedecer a Dios. Entonces aquí nos damos cuenta la manera que fue Dios probando su corazón, y a veces Dios te va a probar para ver qué tú haces, para ver cómo te comportas, para ver si tú literalmente le vas a cumplir a Dios o no. Entonces yo quiero que el día de hoy veamos dos historias, pero antes de eso quiero terminar con el testimonio. Cuando yo llegué de Colombia, a mí no me importó la promesa y el voto que yo le hice a Dios, y literalmente ni fui para la iglesia de mi mamá ni le di el diezmo. Le ofrecí una cantidad y no se la di a Dios. Créeme que el dinero que recibí se me volvió agua y sal. Ni me lo disfruté yo. Quien se lo disfrutaron fueron otras personas.
Créeme que lo que me vino no fue nada fácil, me vino como las 7 plagas de Egipto, porque después a mí me tocó otra vez inmigrar a Brasil, y ahí yo no tenía la cara de cómo decirle a Dios que me ayudara, porque allá me fue peor que en Colombia. Y entonces recuerdo que yo no tenía ni cómo hablarle a Dios de la vergüenza que tenía delante de Dios en ese momento, para que me ayudara, porque yo no le había cumplido aquí cuando yo llegué a Venezuela. Y eso me llevó a mí a siempre cumplirle a Dios. Y hoy le agradezco a Dios en ese momento, porque todo lo que experimenté en ese tiempo me hizo y me hizo hoy en día, que estoy en los caminos de Dios, lo que es tener un compromiso con Dios. Que cada vez que el enemigo quiera venir a hacer piedra de tropiezo, yo digo, sabes que yo no puedo regresar atrás, yo no quiero esto, porque yo tengo un compromiso con Dios, porque sé las consecuencias también. Entonces la palabra dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces el Señor se aira y se molesta con todo aquel que se levante a prometerle y no cumplirle. Entonces yo quiero que ahora vayamos. Ayer estuvimos hablando sobre la persona de llamada libertador o juez, esta persona que Dios usó en su debido momento en el libro de Jueces, llamado Gete. Esta persona no lo resalta mucho en la Biblia, pero esta persona literalmente Dios tenía un llamado muy grande con él. Recordemos que hablamos ayer sobre referente que él fue rechazado por sus hermanos, salió de ese lugar. Ok, después que él regresa a todo eso, a cumplir la asignación en ese momento, porque entendió que Dios lo iba a usar, que Dios lo iba a usar como libertador. Aquí nos damos cuenta que él se apresuró de prometerle algo a Dios que no tenía la necesidad, porque iba a ser el libertador, iba a salir en contra de sus enemigos, iba a poder ver la victoria en ese momento, pero él se apresuró a hablarle a Dios en ese momento. Pero lo que me encanta de él es que le cumple, a pesar de la promesa tan grande que era, ¿cómo decirte? A pesar de que fue una promesa, pero al mismo tiempo fue una promesa de un gran sacrificio, porque tuvo que cumplirle a Dios. Por eso se llama el tema promesas que pesaron grandes sacrificios, porque a pesar que fue grande, tuvo que sacrificar algo grande. Entonces, ¿por qué? Porque quiso cumplirle a Dios. A lo mejor él en ese momento, ¿cómo decir la palabra? Se arrepentiría en su corazón de decir, ¿por qué abrí mi boca? ¿Por qué le prometí esto a Dios? ¿Por qué le di esto a Dios? Y entonces digo, bueno, ya no me queda ni una ni otra de cumplir. Dice la palabra, Jueces capítulo 11, verso 30 al 36. Y Jetes hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minic, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas. Los derrotó con muy grandes estragos. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con los panderos y danza. Y ella era sola y su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado voto a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que ha prometido, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decirle a su padre, concédeme esto, déjame ir por 2 meses que yo vaya
y descienda por los montes y llore mi virginidad y yo y mis compañeras. Una de las cosas que vemos aquí es la manera y la sorpresa que él se llevó, porque él le dice al Señor, y fue muy rápido en hablarle, él no tenía necesidad de decirle al Señor que si él le entregaba a los amonitas en sus manos, a sus enemigos en sus manos, en ese momento él podía, en la primera persona que llegara a su casa, él se le entregara. Y entonces aquí nos damos cuenta que el Señor le cumple. Él fue a la batalla, él salió victorioso, los amonitas quedaron derrotados. Vemos ahí como el Señor le dio la victoria, le cumplió. Y ahora yo me imagino a Dios sentándose a ver, para ver si él iba a cumplir, porque él nunca pensó en ese momento que lo que estaba ofreciendo le iba a doler, que lo que estaba ofreciendo iba a ser un gran sacrificio, porque no iba a ser el vecino, no iba a ser ninguno de un hombre valiente, de su siervo, de nadie, sino su hija. Y es importante que prestemos atención aquí, porque la misma hija le dice, Señor, Padre, si tú le prometiste al Señor, hiciste voto, concédele lo que tú le prometiste. Aún la niña, aún la mujer, aún la hija, no sé qué tanta era lo que tenía la chica o la muchachita, le dice, ¿sabes qué? Concédele la petición a Dios, sé responsable con tu palabra. Cúmplele al Señor. Es más, yo misma me ofrezco como el sacrificio de la promesa que tú le prometiste al Señor. Vemos la responsabilidad tan fuerte y el dolor, que al mismo tiempo él se rasgó la vestimenta, al mismo tiempo él se quitó su ropa, y en ese momento se quedó sorprendido y dijo, ¿sabes qué? Yo nunca pensé que iba a ser mi hija. Y es importante que prestemos aquí, porque a pesar del dolor y a pesar del sacrificio, él y su hija pudieron cumplirle al Señor. No quiero hablar sobre referente a la niña, y no me quiero meter profundo sobre referente a lo que Dios estaba hablando sobre la muchacha, porque nadie podía sacrificar a una persona así, sino que él fue muy rápido de ofrecérsela. Y aquí aparentemente fue una persona que literalmente pudo comprender a su papá por lo que había hablado. Otra persona que tengo aquí está en Primera de Samuel capítulo 1, y vamos a hablar de Ana, una mujer que estaba desconsolada, llorando, abatida, triste, porque tenía una rival que se llama Penina, que era la otra esposa de su esposo. Y aquí nos damos cuenta que esta mujer no tenía hijos. Ya hemos hablado de ella millones de veces. Ok. Entonces hoy quiero hablar sobre referente de la promesa que hizo ella en el altar. ¿Por qué Ana hace esta promesa? Porque anhelaba ser madre. Porque Ana en ese momento le dice al Señor que si ella le da un hijo se lo va a ofrecer, porque estaba también abatida a la temporada, a la presión y a lo que estaba viviendo. Porque supongamos que Ana no hubiese tenido a Penina en ese momento, no hubiese tenido esa presión de que cada vez que Penina la veía, la irritaba y le decía, ¿sabes qué? Mira, yo tengo más hijos que tú, yo esto, yo lo otro. Ana no hubiese ido, perdón, de esa manera a la presencia de Dios, a llorarle y decirle, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti como sacrificio, para ti, para que te sirva a ti. Entonces ahí nos damos cuenta que la presión es un peligro, que la temporada difícil, la escasez, lo que estés viviendo, es un peligro de nosotros ir apresuradamente a poder, como quien dice, a prometerle algo al Señor. Dice el verso 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción de tus siervas, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, no le iban a cortar el cabello. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, solamente movía sus labios y su voz no se oía.
Aquí nos damos cuenta la manera que ella estaba conmovida, que ella ni siquiera hablaba duro. Ella lo que hablaba era así, pasito, y me imagino que su corazón estaba tan abatido que ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque ella quería ser madre. Ella estaba desesperadamente de querer ser madre y de tener un hijo. Y así hay muchas personas que literalmente pueden estar pasando en este momento como Ana. Pueden estar teniendo una penina que las está irritando, que las está chocando, que las está buscando, como quien dice, de hacer tropezar. Y esa penina lo que está haciendo es presionarte el enemigo para llevarte a pedirle algo a Dios y prometerle algo a Dios, que literalmente Dios te puede ayudar, pero sin necesidad de tú hablarle y decirle al Señor una promesa que tú no vas a cumplir. Es importante que tú el día de hoy entiendas, como mujer o como hombre de Dios, que todo lo que le prometes a Dios se lo cumpla. Una de las cosas que yo quiero hacerte entender, el tema del día de hoy, que fueron dos personas que, a pesar que el sacrificio fue muy difícil, le cumplieron al Señor. Y hoy Dios le está hablando a esas personas que literalmente le ha costado entregar esas promesas, le ha costado entregarle ese sacrificio que le hicieron como compromiso con Dios, pero le están cumpliendo. Y es importante que el día de hoy nosotros prestemos atención en el verso 19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, me adelanté. Y entonces dice, delante de Jehová, y volvieron y fueron a casa de Ramá. Ya ella había orado, ya ella había hecho una promesa con Dios, ya había hecho un compromiso, ya ella había hablado con el Señor, se fue del lugar. Y dice la palabra que después que ella se fue del lugar, dice la escritura, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa de Ramá. Y el Cana se llegó a ella, es decir, tuvieron intimidad, tuvieron relación. Y dice, el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Jehová se va a acordar de ti, pero también se va a acordar de lo que tú hablaste en ese día. Jehová se va a acordar en ese momento de las lágrimas, del dolor, de la desesperación, de la angustia, de lo que tú estuviste pasando y viviendo en ese momento, pidiéndole en oración al Señor. Pero también se va a acordar de lo que tú le prometiste. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que muchas veces creemos que el Señor no tiene memoria, que al Señor se le olvidan las cosas. Es como cuando tú le dices al niño, te voy a comprar el helado, te voy a comprar caramelo, te lo voy a comprar. Y creemos que a veces el niño se le va a olvidar. ¿Y cuándo es que me lo vas a comprar mañana? ¿Y cuándo es que me lo vas a comprar mañana? Y cuando Jehová no es un niño, para nosotros como manipularlo de esa forma. Entonces dice que Jehová se acordó de ella. Y dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, o sea, Dios se acordó, y en el tiempo esta mujer quedó embarazada. Después dice, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Cada vez que ella veía al niño, cada vez que ella llamaba Samuel, 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 ella estaba diciendo por cuanto, ella estaba prácticamente acordándose por cuanto que se lo pedí a Jehová. Es decir, que en ese momento que ella llamaba a Samuel, ella estaba diciendo, yo se lo pedí a Jehová, tengo que entregárselo a Jehová. Es importante que nosotros tengamos memoria, así como Dios tiene memoria, de marcar las cosas y decir, esto yo se lo prometí a Dios, esto yo le dije a Dios que se lo iba a cumplir. Entonces dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer sacrificio a Jehová, y el sacrificio acostumbrado a su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea detestado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. En ese momento ella no subió, porque ella me imaginó que se estaba disfrutando el niño. En ese momento ella dijo, voy a durar todo el tiempo dándole lo que tengo que darle de pecho, disfrutándome el niño, hasta que yo llegue el momento que ya tenga que entregarle al bebé. Y dice en ese momento, y se quede, yo no subiré hasta que el niño sea detestado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo deteste, solamente que le cumplas a Jehová su palabra.
Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo detestó. Después que lo hubo detestado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando los becerros, trajeron al niño a Elí. Y le dijo: oh Señor mío, vive tu alma, oh Señor mío, soy yo aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando. Ella le está diciendo a Dios y le está recordando a Dios en su oración lo que ella hizo un día, y ahora ella le dice: yo fui la que vine aquí llorando, desesperada, ansiosa, ahora escúchame, ahora yo vine aquí a entregarte y a cumplirte lo que yo te prometí. Por este niño oraba y Jehová me lo dio y lo que pedí. Yo pues lo dedico, dice ella, también a Jehová todos los días que viva, y será de Jehová. Ella dice: ¿sabes qué? Me está doliendo, me va a doler como madre. Ya yo no voy a poder vivir con Samuel, ya yo no voy a disfrutar como Samuel va a jugar, como Samuel esto es más, mi hijo no va a tener una infancia normal, porque yo se lo voy a llevar al sacerdote y se lo voy a entregar para que le sirva a Jehová desde temprano. Yo voy a cumplirle al Señor, yo voy a entregar lo que no es mío. Y eso es lo que pasa cuando literalmente nosotros hacemos una promesa al Señor. Prácticamente el Señor nos da la promesa, nos cumple, después nosotros tenemos que entregar lo que nosotros le prometimos al Señor. Por ejemplo, un diezmo. Si el Señor te está pidiendo el diezmo, la ofrenda, eso es parte de ley. Pero por ejemplo, tú le dijiste al Señor: voy a recibir una plata y voy a recibir este dinero porque me deben y no me quieren pagar. Señor, si tú le tocas el corazón a esa persona que me debe, y si esa persona que me debe me paga, yo te voy a dar algo de ahí para tu iglesia, para tu ministerio, o para las personas de la calle. Mira, no sé qué tipo de voto pudiste hacer. Y en ese momento te llegó el dinero y no le cumpliste. Entonces ahí la consecuencia para ti. Pero si le cumpliste, tú dices: Señor, me llegó el dinero, recuerdo cuando te pedí esto en oración, me llegó, era imposible que esta persona me pagara. Pues ahora te doy lo que te corresponde a ti. Aunque el dinero sea amigo mío, pero hay algo que le corresponde al Señor. Eso fue lo que hizo Ana, darle al Señor lo que le correspondía a él. Eso fue lo que hizo Gete en ese momento, entregar lo que él en ese momento había ofrecido. Que tú y yo seamos tardo para hablar delante de Dios y disfrutemos más su presencia, y que cuando hagamos un compromiso, entendamos el valor de lo que estamos haciendo, pero también digamos: sabes que tengo un compromiso con el Señor y yo tengo que cumplirlo. Que seamos como Ana y que seamos como Gete, que a pesar del difícil sacrificio que tenían que dar tan grande, le cumplieron al Señor. Y eso es lo que yo quiero hacerte entender de parte de Dios el día de hoy. Aunque sea difícil, aunque sea muy grande el sacrificio, dale al Señor lo que le prometiste. Es tu tiempo, la ofrenda, el diezmo, la plata que te estaban dando, no sé. O a lo mejor tu hijo estaba enfermo, tu hija estaba enferma, la levantó el Señor, la sanó, y tú se lo prometiste en un momento desesperadamente. Pues tú ve a la presencia del Señor y el Señor: no sé ahora cómo llevar a mi hija a tus caminos, cómo llevar a mi hijo a tus caminos, porque tú me cumpliste y ahora yo no sé cómo hacerlo. Dame la sabiduría para encaminarlo en tus pasos, en tu palabra, para llevarlo a ti. Señor, mira, no sé qué tipo de votos o promesas hayas hecho, pero no te tardes en cumplirla. Y si le estás cumpliendo al Señor, aunque sea grande el sacrificio, todo tiene su recompensa, porque después que Ana entregó a Samuel en la vida, en las manos, mejor dicho, de Dios, para que le sirviera en la casa del Señor, y ya ella no disfrutara de su hijo, como madre se sentiría a lo mejor mal, porque no es fácil de darle al Señor un niño tan pequeño para que el Señor lo vaya enseñando y trabajando allí para poder que fuera un gran sacerdote, pero también un gran profeta. Entonces aquí nos damos cuenta que más adelante el Señor le da más hijo a Ana. Todo lo que es un sacrificio hoy vale la pena.
todo lo que es un sacrificio hoy. Y aquí el mejor sacrificio hoy en día no es un animal, no es como antes que ofrecían sacrificio de animales. Ahora el sacrificio somos tú y yo en obediencia, sacrificarnos a nosotros mismos para obedecerle al Señor y agradarle. Que hoy, el día de hoy, podamos cumplirle al Señor, no con obligación, sino con gratitud. Que digamos al Señor, convénceme, me duele, pero yo sé que tú me puedes convencer. Y que lo que te estoy dando te lo doy con toda satisfacción. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento. Que el Espíritu de Dios te guíe, te convenzca para hacer la voluntad de Él. Y que por encima de todo siempre agradece el corazón del Señor. Bendiciones.